Hola, bienvenido a nuestro canal. Hoy quiero compartir un mensaje contigo sobre el poder de la oración de la cuarta dimensión. La oración es como el aliento del espíritu, esencial para la supervivencia. Así como necesitamos respirar diariamente, debemos orar constantemente para mantener vivo el espíritu. ¿Alguna vez has pensado que tu vida puede ser más de lo que estás viviendo hoy? Que hay un nivel de realización, paz y propósito que aún te está esperando. Existe una dimensión más elevada donde los sueños se cumplen y los milagros suceden, y puedes acceder a ella ahora, a través de la fe y la oración. Dios nos invita a expandir nuestra visión y entrar en la cuarta dimensión espiritual, donde lo imposible se vuelve posible. Cuando confiamos en Él, visualizamos nuestras bendiciones y declaramos con fe, algo increíble sucede. Lo que parecía inalcanzable comienza a manifestarse en nuestras vidas. Si dejamos de orar, el espíritu se debilita. En la oración, siempre hay espacio para la gratitud y la alabanza. Debemos estar agradecidos al Señor en todo lo que hacemos, alabando su nombre. Al igual que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios diariamente, nosotros debemos dar continuamente gracias y alabanza. Muchas veces, lo que falta es saber cómo orar de manera eficaz, especialmente cuando enfrentamos problemas desafiantes. En esos momentos, es necesario entregar nuestra vida en oración. La Biblia nos instruye a hacer oraciones llenas de fe, pero también necesitamos entender cómo hacerlo correctamente. La respuesta a esta pregunta está en el poder de la oración de la cuarta dimensión. En una entrevista en un canal de televisión, me preguntaron qué es la fe. El entrevistador me pidió que lo explicara al público de forma sencilla. Le respondí con una pregunta: si golpeas una piedra con un huevo, ¿qué sucederá? Ella respondió: el huevo se romperá, por supuesto. Entonces le expliqué: racionalmente, es verdad que el huevo se romperá. Pero la fe nos enseña algo diferente. Con fe, creemos que, al golpear un huevo contra una piedra, es la piedra la que se romperá. Ese es el pensamiento de la cuarta dimensión. La fe trasciende la lógica humana porque se basa en las promesas de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, leemos que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Nuestro Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Así, la oración de la cuarta dimensión nos permite tener la convicción de que la promesa de Dios ya se ha cumplido, y esa certeza nos lleva a confesarla con nuestros labios. Recuerdo una situación difícil que viví hace muchos años, cuando mis hijos estaban en la escuela primaria. Un día, mi esposa me llamó en pánico, pidiéndome que regresara a casa de inmediato. Me explicó que nuestro segundo hijo estaba muy enfermo y al borde de la muerte. Había consumido algo contaminado, y el veneno se había extendido por su cuerpo. Cuando llegué, estaba inconsciente. El médico dijo que era demasiado tarde para salvarlo, ya que el veneno se había propagado completamente. No tenía recursos para pagar un hospital, pero aún así clamé a Dios. En ese momento de desesperación, recordé el pasaje de Marcos capítulo 16, que dice que aquellos que creen en Cristo no serán dañados por veneno y que pueden imponer las manos sobre los enfermos para sanarlos. A pesar de las dudas en mi corazón, decidí confiar en la palabra de Dios. Supliqué al Señor que salvara a mi hijo, arriesgando mi fe en esa promesa divina. Oré durante horas, enfrentando la incredulidad y la desesperación. Finalmente, después de 3 horas de intensa oración, sentí la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Por fe, ordené en voz alta que mi hijo se levantara en el nombre de Jesucristo. No reaccionó de inmediato, pero seguí creyendo. Hasta que finalmente abrió los ojos, vomitó algo oscuro y dijo: «Papá, estoy vivo». Agradecí a Dios por ese milagro. Aunque no vi a Jesús, sentí su presencia con nosotros. Esa tarde, agradecí a Jesús y dije: «Gracias, Jesús». Mi hijo entonces me dijo: «Papá, no sentía mucho dolor. Mi alma dejó mi cuerpo, como si estuviera en una nave espacial. Crucé el espacio y vi un lugar maravilloso. Allí encontré personas de nuestra iglesia, todos los diáconos y presbíteros. Era un lugar deslumbrante, todos estaban hermosamente transformados, jóvenes, así como Jesús. Me abrazaron cálidamente y dijeron: «¿Cómo está tu padre? Es bueno verte aquí». Fue una experiencia increíble, y pensé,
Tal vez este sea el cielo. Por favor, déjenme quedarme aquí. Pero el Señor me dijo, no puedes entrar ahora, tu padre está orando y te está sosteniendo con fuerza. Mi hijo continuó, no quería regresar, pero el Señor dijo que debía hacerlo, porque tú, papá, me estabas llamando. Esa fue la fuerza de la oración. Cuando estamos en situaciones desesperadas, necesitamos orar con todo el corazón y arriesgarlo todo. No basta con agradecer y alabar en momentos rutinarios. Cuando enfrentamos problemas graves, la oración debe ser intensa, con todo nuestro corazón y alma, como una oración de cuarta dimensión. Ya sea 2, 5, 6 horas o incluso más de un día entero, debemos perseverar, ayunar, buscar en la iglesia y clamar con convicción. La oración de la cuarta dimensión no es solo creer, sino tener una fe creativa que visualiza y llama a la existencia aquello que aún no vemos. Cuando oramos con la certeza de que algo ya es realidad, alcanzamos milagros. Esto no es una simple esperanza vaga, sino una fe que se sustenta en la palabra de Dios. La Biblia dice que por la fe podemos conquistar lo imposible, como se describe en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es necesario declarar, ya lo recibí, estoy sanado, mis dificultades ya han sido resueltas. Recuerdo el ejemplo de Abraham, quien recibió la promesa de Dios de tener un heredero. Aunque las circunstancias parecían imposibles a los ojos humanos, él confió en la palabra de Dios. Así también debemos confiar y orar con una visión clara de que ya hemos recibido aquello que pedimos. La oración de fe es actuar y declarar como si la promesa ya fuera una realidad. Esa es la esencia de la oración de la cuarta dimensión: creer, visualizar y declarar que aquello que esperamos ya se ha realizado. Así experimentaremos los milagros y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Sal de tu casa, de tu tienda, y mira las estrellas. Cuéntalas, si puedes. Abraham lo intentó, pero eran tantas que no pudo contarlas. Entonces Dios le dijo, así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Este es un ejemplo de la importancia de la visualización. Cuando Dios dio esta promesa a Abraham, le hizo mirar algo que simbolizaba una realidad futura. Esto es la ley de la visualización, creer que algo ya ha sido hecho en nuestras vidas, incluso antes de materializarse. En Génesis capítulo 15 versículo 6, la promesa de Dios para Abraham se hace clara, pero fue solo con el paso de las generaciones que se cumplió. Aún así, Abraham creyó. No basó su fe en lo que veía, sino en lo que Dios había prometido. Tener un sueño u objetivo claro es fundamental para fortalecer la fe. Así como el ciego de Jericó, quien clamó a Jesús diciendo, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Cuando Jesús le preguntó qué quería, él respondió, «Quiero ver». Ese deseo específico, ese objetivo claro, fue lo que hizo eficaz su fe y recibió su sanidad. Cuando oramos a Dios, es esencial conocer su voluntad y, al hacerlo, tener una visión clara de lo que deseamos alcanzar. Usar la ley de la visualización es una práctica necesaria en la oración. Abraham, por ejemplo, vio las estrellas y creyó que tendría tantos descendientes como ellas, aunque la promesa no se cumpliera inmediatamente. A los 75 años recibió la promesa, pero solo a los 100 años, con el nacimiento de Isaac, se cumplió. Durante ese tiempo, su fe fue puesta a prueba, y tuvo momentos de debilidad, como cuando aceptó la sugerencia de Sara para tener un hijo con Agar, generando a Ismael. Ese desvío trajo conflictos, pero Dios reafirmó su promesa. Abraham sería el padre de muchas naciones, y Sara, la madre de muchos hijos. Para Abraham, el cambio de nombre simboliza la confesión de la promesa de Dios. Dejó de ser Abraham para convertirse en Abraham, el padre de muchas naciones, y su esposa pasó de Sarai a Sara, la madre de muchos. Comenzaron a confesar esta verdad con sus labios, reforzando su fe. La ciencia también demuestra que nuestras palabras tienen poder. Nuestro cerebro es influido por las palabras que decimos, impactando nuestras emociones y acciones. La confesión es una parte esencial de la fe. Cuando oramos, debemos declarar las promesas de Dios como ya realizadas. Por ejemplo, al enfrentar una enfermedad, podemos afirmar repetidamente, por sus heridas, somos sanados. Esta declaración refuerza nuestra fe y nos ayuda a visualizar el cumplimiento de la promesa.
Un ejemplo impactante es el testimonio de una mujer que, enfrentando un tumor cerebral, comenzó a repetir incesantemente: por sus heridas, soy sanada. A pesar de las dudas, ella persiguió diciendo esto miles de veces. Al día siguiente, el médico realizó nuevos exámenes y confirmó que el tumor había desaparecido por completo. Así, cuando hacemos una confesión basada en la palabra de Dios, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también abrimos el camino para milagros en nuestras vidas. Abraham es un ejemplo claro de cómo los sueños, la visualización y la confesión se unen para transformar promesas en realidad. Cuando Dios promete algo, es necesario creer, visualizar y declarar con convicción, incluso si las circunstancias dicen lo contrario. Este es el poder de la oración con fe. Es sumamente importante tener confianza en las promesas de Dios y nunca temer. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con mi mano derecha. En momentos de incertidumbre o miedo, la clave es creer. Cuando crees, debes confesar esa fe repetidamente, porque al declarar y reafirmar tu creencia, fortalecerás tu fe y harás que el miedo se disipe. Al orar, especialmente por sanidad, no basta solo pedir: por favor, sáname. Es necesario entender que hay una palabra de Dios en la Biblia, como está escrito: por sus heridas, somos sanados. Esa es una promesa, y al orar, debes visualizarla e imaginarla como ya cumplida. Declara: Señor, por sus heridas, ya estoy sanado. No se trata solo de sentimientos, sino de creer y proclamar la promesa de Dios. Como dice Santiago capítulo 5 versículo 15, la oración hecha con fe sanara al enfermo, y el Señor lo levantara. Mientras estuve en la escuela teológica, enfrenté muchas dificultades. Fui animado por un gran avivalista, quien me dijo, basado en un sueño que tuvo, que yo tendría una gran iglesia y viajaría por el mundo predicando el Evangelio. En ese momento, dudé, pues me sentía débil, pobre e inexperto. Él, sin embargo, me recordó que los sueños dados por Dios no necesitan de nuestros cálculos. Dios es quien realiza los sueños. Hoy, mirando atrás, veo cómo ese sueño se convirtió en realidad. Algo que parecía imposible fue realizado, no por mis méritos, sino por el poder de Dios. Esto me enseñó la importancia de soñar en grande, creer y orar con convicción. La Biblia también nos recuerda, en historias como la de Eliseo y la viuda, que el tamaño de nuestro sueño refleja nuestra fe. Cuando Eliseo dijo a la viuda que tomara vasijas prestadas y vertiera el aceite que tenía, ella no debía limitar su fe. Así como se le instruyó a tomar muchas vasijas, debemos tener grandes sueños y confiar en que Dios puede llenarlos. Soñar, creer y hablar son los pasos esenciales de la oración. Declara las promesas de Dios con confianza. Incluso cuando parezca imposible, sigue orando y proclamando con fe. Como Jeremías capítulo 33 versículo 3 nos dice: clama a mí, y yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando unimos oración, visualización y confesión, el Espíritu Santo opera en nuestras vidas y realiza aquello que parecía inalcanzable. La historia de William Carey, un simple zapatero que se convirtió en un gran misionero, nos enseña la importancia de tener una gran visión y expectativa. Él colocó en su taller una frase: ten una gran visión, ora y ten grandes expectativas. Estas palabras lo motivaron diariamente, y él transformó su vida y la historia misionera en la India. La oración de la cuarta dimensión consiste en visualizar, creer y confesar. No se trata de algo complicado. Visualiza lo que esperas, cree que ya está hecho y confiesa esa realidad con tus labios. Refuerza esto con oración continua y perseverancia. El Espíritu Santo estará a tu lado, y lo que sueñas será realizado, porque nada es imposible para Dios. Ahora es el momento de cambiar tu historia. Haz clic en el enlace a continuación, únete a nosotros en esta jornada de fe y descubre cómo acceder a la cuarta dimensión espiritual para atraer los milagros que tanto buscas. No lo dejes para después, comienza tu transformación hoy mismo. Oremos juntos. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entro ahora en la dimensión espiritual que tú preparaste para mí. Por la fe, visualizo tus promesas cumpliéndose en mi vida. Veo la salud siendo restaurada, las puertas abriéndose y mis sueños convirtiéndose en realidad.
Declaro que, por el poder del Espíritu Santo, nada es imposible para mí, porque tú eres el Dios que hace todas las cosas posibles. Ayúdame a mantener mi mente y mi corazón firmes en tu voluntad, para que yo viva en la plenitud del propósito que tienes para mí. Confío en ti, Señor, y ya te agradezco por las bendiciones que están en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Sé bendecido.